ahora recibimos con muchísimo gusto a este Fernandino, docente, informático, especializado en educación, dirección y gestión pública local y planificación y gestión educativa. Nos referimos al director del CEI, Centro Educativo de Informática, el profesor Escaso, con quien vamos a estar conversando entonces con Leandro Escaso acerca de precisamente esta casa de estudios que tiene tan extensa, útil, importante, destacada trayectoria en nuestra ciudad de Maldonado y en el departamento. Y bueno, precisamente vamos a referirnos a lo que es CEI, al nacimiento, a los locales que posee, a las comodidades del mismo, a los planes de estudio. Vamos a hablar de todo esto con Leandro. Gracias por venir. No, gracias Enrique por recibirme. Me entero que estamos comenzando el segundo ciclo y la verdad que es un gusto estar en esta casa amiga. Hablaste de una casa de estudios y eso es CEI, es una casa. Detrás de una casa hay siempre una familia. La familia que está compuesta, bueno, por los directores, está compuesto por el personal administrativo, está compuesto por sus estudiantes, está compuesta por sus docentes, está compuesta por sus egresados. Y en 35 años, que es la trayectoria que tiene CEI, desde el 14 de abril de 1987 a la fecha, una familia que ha ido creciendo, que ha incorporado convenios como el que tenemos con CACEPA de muchos años atrás. Te estoy hablando de muchos años atrás, ni me acuerdo ya de cuántos años que tenemos convenio con CACEPA. Una casa de estudios abierta, una casa de estudios con varias puertas y puertas siempre abiertas, buscando ese contacto, ese relacionamiento con nuestra colectividad. Y tú hablabas del nacimiento, surge, y hablaste, en el bloque anterior hablaste de emprendedurismo, es decir, surge como una necesidad que detectamos en un determinado momento, en 1987, una empresa de carácter familiar, como la empezamos, detectando la necesidad de formación técnica en el nivel superior en la ciudad de Maldonado, en el departamento de Maldonado, con la perspectiva de abarcar la región. Y ese fue el sueño, esa fue la visión y la misión que nos encomendamos, ser un centro de referencia regional en la formación técnica superior. Y bueno, los adjetivos que tú decías al principio, que corren por tu cuenta, porque los tomo con mucho agrado, es decir, son testimonio de 35 años de trayectoria, en la cual la institución supo abrirse paso. Fíjate que en 35 años hay muchas variantes, hay crisis, claro. Hay crisis bancarias, hay crisis sanitarias, exacto. Hay crisis de todo tipo. Sin embargo, la institución supo mantenerse vigente, que eso es lo fundamental. Y para mantener una institución educativa vigente, constantemente tienes que estar chequeando esa llegada que tienes a la gente, las necesidades que estén cubiertas. Y eso lo pudimos lograr a través de convenios de estudio con instituciones de carácter nacional, como la Universidad Ort, por ejemplo, como la Universidad CLAE, como el Centro de Formación de Periodistas, y como con Artech, recientemente comercializada por el ingeniero Nicolás Jodal. Es decir, instituciones que permitían que nuestros estudiantes tomaran una capacitación que no solamente pretendiera su formación inmediata y puntual para una localidad, sino estar abiertos al mundo. Y en cierta forma yo pienso que ese es la gran misión que se propuso CEI y el objetivo que ha venido cumpliendo a lo largo de estos años. Que nuestros egresados sean técnicos disciplinados, con un conocimiento de una disciplina, de un arte, de una profesión, con un conocimiento cabal de la misma y fundamentalmente con práctica. Creo que no tenemos temor en decir que la misión y la visión de CEI están puestas en el mundo del trabajo, en el sentido de darle herramientas a ese egresado nuestro como para que pueda desempeñarse en el mundo
en su relación con otras empresas, con otros ciudadanos, con otros comercios, con otros particulares, y que a su vez sepa bien claro que en un mundo tan cambiante, y sobre todo en el ámbito tecnológico en el cual SEI se mueve, que requiere tener una formación base muy importante para reciclarse a sí mismo tantas veces como sea necesario a lo largo de su vida profesional. Y como es un lema de nuestra institución, ponerle un cuchillo entre los dientes verdaderamente a ese profesional para que salga a pelear la vida. Y 35 años te dan prueba de la vigencia, en el sentido de que SEI ha respondido a las necesidades de la sociedad, y la sociedad ha entendido que SEI era una herramienta para el desarrollo de sus jóvenes. Y en eso, por eso hablaba de la familia. Es decir, cuando tú hablas de una institución educativa en 35 años, no tienes que solamente hablar de la familia puertas adentro, sino el agradecimiento permanente a la familia puertas afuera, a las familias que pensaron que podíamos ser solución para sus hijos, que podíamos ser solución de formación para los miembros de esa familia, ¿no? Profesor, dentro de los alumnos que han egresado de SEI, me imagino que hay muchísimos profesionales, por suerte, de los cuales actualmente ustedes se enorgullecen. Sin duda. Durante mucho tiempo tuvimos ciertas cosas que se discontinuaron con la pandemia y por otras circunstancias, encuentros anuales de egresados. Pero fundamentalmente el egresado es alguien que uno lo ve o lo encuentra, ya sea en el trato diario, a veces encontrándote con alguien y preguntándole qué estás haciendo. Claro. Estoy diciendo, no, estoy haciendo la gerencia de determinado lugar, o estoy trabajando en procesamiento de datos para determinado lugar, o acabo de vender mi empresa, como nos ha pasado en más de una oportunidad. Acabo de vender mi empresa y algunas veces titulares que han sido titulares a nivel nacional de empresas que se han vendido y que han surgido de egresados nuestros. ¿Eso significa que la institución fue significativa? No, eso significa que la institución fue un eslabón importante en la cadena de crecimiento de ese profesional, y que luego, a partir de ese disciplinamiento, de ese régimen de trabajo que le impusimos desde la institución, de colaboración, de comunicación, de formación del propio carácter, de formación de su propio carácter ciudadano, es decir, saber que está destinado a una ciudad, hacia un trabajo social con la sociedad. Logró tomar algo que estaba en ciernes, que alguien no lo había previsto, un nuevo procedimiento, una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo software, desarrollarlo y luego vender esa empresa en cifras millonarias e impensadas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tuvo que ver uno en la formación? Y bueno, en los aspectos creativos probablemente poco y nada, sino que la vida de ese mismo egresado lo fue llevando para ir descubriendo determinados lugares y determinados sectores, de determinados, lo diríamos en términos de empresariales, en determinados nichos de mercado de pronto. Exacto. Pero sí nos sentimos plenamente orgullosos de haber servido de trampolín. Claro. De dar esas herramientas, de haber puesto ese cuchillo entre los dientes que necesitaba ese profesional para despegar. Una base más que importante. Exacto. Bueno, y ahí está el compromiso y el cometido social que una institución está llevando a cabo, ¿no? Muy bien, profesor, lo invito a hablar un poco de los dos locales. A comenzar por el de Dr. Idi Rincón. Dr. Idi Rincón, una vieja casona, sí. La inauguramos en el año 1996, una vieja casona, con esa distribución tradicional de lo que es un centro educativo, un patio central con una distribución, como las casonas viejas que conocemos. Y luego, a partir del 2001, tú dirás, caramba, en plena crisis esta institución se estaba planteando un crecimiento, sí, un salto cualitativo con un nuevo local. El primero está en Dr. Idi y Rincón, en Arturo Santana, esquina San Carlos, unos pasos acá de Casepa, un edificio ya pensado estructuralmente para el próximo paso que
vislumbrábamos que íbamos pensando acometer y que verdaderamente después se fue llevando a cabo. La formación empresarial, es decir, la posibilidad de tomar un grupo de funcionarios directivos de una empresa y en forma conjunta darles un seminario, una preparación, ese tipo de cosas, aulas un poco más amplias y fundamentalmente 2 salas multiuso, pero fundamentalmente una sala de exposiciones y una sala de conferencias que nos permitieron a su vez desarrollar a partir de los años 2000 algo que fue característico siempre de SEI, que fue su ciclo de conferencias, es decir, una actividad de extensión de la propia institución educativa que permitiera traer a Maldonado voces referentes en distintos órdenes. Es decir, ¿Como cuáles, por ejemplo? Y tuvimos en Santana, aquí a pocas cuadras, tuvimos expresidentes de la República, al doctor Julio María Sanguinetti, al doctor Jorge Valle, al doctor Luis Alberto Lacalle, en 2 oportunidades cada uno de ellos, por lo menos. Hablando de diferentes cosas, diferentes tópicos, incluso recuerdo a Sanguinetti en un homenaje al maestro Tonelli, en el reconocimiento a un pintor fraiventino, pero que desarrolló gran parte de su actividad aquí en Maldonado, docente del Liceo de Maldonado, retratista de los presidentes del Banco Central. Bueno, en un homenaje participó el doctor Julio María Sanguinetti. Una sala de exposiciones, bueno, exministros, el contador Astori, Bordaberry, que recuerden en este momento, referentes desde el punto de vista tecnológico. Hoy nombré hace un rato al ingeniero Nicolás Jodal, amigo de la infancia de este director, y que tuve la dicha de compartir 2 veces que se pudiera dirigir a nuestros estudiantes y al público en general de Maldonado, porque siempre tuvo las puertas abiertas. Hicimos presentaciones de libros, se han hecho diferentes cosas. Y cuando los 250 años de Maldonado, un salón de artes plásticas que tuvo una repercusión verdaderamente conmovedora, con pinturas referentes, pinturas y fotografías referentes a monumentos, fachadas y paisaje de Maldonado, y un concurso específico sobre algo creo que es un símbolo fernandino, que es la Torre del Vigía. Pero esos 2 locales nos permitieron ese desarrollo y esa de actividades no directamente relacionadas con la docencia, no directamente relacionadas con la enseñanza, pero sí actividades de extensión, en donde la institución se abriera a la comunidad para realizar cuestiones que pensábamos que eran de interés de todo el mundo. La pandemia también nos marcó mucho en ese sentido, y más allá de los 2 locales, algo que recalqué mucho en abril del 2020, hace 2 años atrás, cuando estábamos en plena pandemia. El orgullo que sentí como director de un grupo humano, de una institución, y como perteneciente a una determinada sociedad, cuando desde SEI, una vez instalada la alerta sanitaria, el 13 de marzo, mira, si no recuerdo mal, al director de la Universidad CLAE lo recibimos, creo que fue el viernes 10, y el lunes 13 se estaba declarando la pandemia. Los cursos no podían ser presenciales. Claro. Y la institución en una semana estuvo pronta para dictar los cursos mediante una modalidad. Se eligió una herramienta, se crearon los materiales para la plataforma. Y entonces, en mi primera comunicación con los estudiantes, que no pudo ser presencial, sino que fue a través de Zoom, algunos de los docentes lo recuerdan, dice, sí, apareciste con los colores uruguayos. Y yo verdaderamente estaba muy orgulloso de la reacción que había tenido mi país y particularmente la institución que yo dirigía para poder realizar esa acción. ¿Por qué? Porque en una semana una institución había elegido una plataforma, había capacitado a sus docentes, había capacitado a sus funcionarios, había instrumentado con sus alumnos cómo interactuar. Pero eso se basaba en que había un sustrato social y tecnológico uruguayo que permitía hacerlo. Porque si hubiéramos tenido que inventar las vías de comunicación de Internet hubiera sido imposible. Entonces, esa sensación íntima de reconocimiento de nuestra propia realidad se volcó en forma de orgullo en el mensaje ese inicial. Entonces, fue un cambio verdaderamente muy significativo, porque esas eran las sedes físicas, claro, que durante
muchos años nos manejamos, pero a partir de la pandemia, esa comunicación a través de las redes, a través de las plataformas de comunicación, a través de este tipo de interacciones, nos permitieron interactuar con estudiantes a nivel de cursos de educación, de Universidad CLAE, a través de cursos diplomas en ciberseguridad, con estudiantes en Salto, en Rivera, en 33. Entonces, más allá de aquella proyección regional que siempre pensamos para SEI, y abarcando los departamentos cercanos de La Valleja y de Rocha, que en nuestros locales tuvimos muchos alumnos, logramos salir de esa presencialidad y romper las barreras que muchas veces desde el interior se nos hace muy difícil de pensar el país como un lugar de proyección. Y lo logramos hacer desde ahí. Por eso este director estuvo verdaderamente tan orgulloso en esas fases, digo, porque sabiendo que esa proyección que estaba tomando la institución ante una alternativa de emergencia, mostraba la solidez de las raíces, pero también mostraba que la proyección a futuro era posible. Está bien porque hubo una adaptación a una nueva realidad rápida y efectiva, ¿verdad? Eso sin duda, y reconozco en eso nuestra doble condición de uruguayos y de la institución de SEI de poderlo hacer. De uruguayos porque, te repito, Enrique, si no se hubiera contado con la infraestructura tecnológica, no la podríamos haber inventado desde una institución educativa. Si no se hubiera contado con el sustrato cultural posible como para que un docente pudiera adaptarse a una nueva realidad, como para que un estudiante pudiera adaptarse a una realidad. Eso es algo que el uruguayo no ha tomado conciencia. Acá se respondió muy rápidamente, desde desde los sistemas educativos, y aquí hablo particularmente de la institución en la que soy el director, se respondió muy rápidamente. Se pudo salir y se pudo acompañar un proceso que era angustiante en muchos aspectos, para muchos de los que estábamos en aislamiento, con una proyección a futuro de ir mucho más allá. Es decir, ya estábamos mucho más tranquilos cuando estábamos en un diplomado en educación o en un diplomado en seguridad y nos podíamos sentar un sábado de tarde y estar hablando con una docente de Florida, lo recuerdo perfectamente, interactuando, cómo está el tiempo por ahí, pero ya había pasado esa angustia, esa crisis. Claro. Y eso lo logramos entre todos, que es la única forma de lograr las cosas. Es decir, los éxitos personales son relativos y cortos, pero los éxitos colectivos son los verdaderamente valiosos. Profesor, estamos ya en el cierre prácticamente de esta entrevista, agradeciéndole por supuesto la presencia, la gentileza de acompañarnos aquí en CACEPA es un gusto. TV. No quiero hablar de 35 años de una institución es hablar de 35 años de la vida de uno. Sí, entonces esto es parte de la vida de uno. Exactamente. Así que es un gusto. No quiero dejarlo ir sin antes preguntarle si esa capacitación que surge con mucha fuerza, se potencia a través de una pandemia, surge ahí y se queda y va a permanecer en el Centro Educativo de Informática, en el SEI, más allá de que ahora sí se puede hacer las clases presenciales, pero ¿se está trabajando en las dos modalidades? ¿Se piensa seguir? Como docente, esta es la respuesta. Yo pienso que a nivel de... se ha vuelto a la presencialidad en todos los sentidos, en todas las instituciones. Ahora, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Es decir, en general, en enseñanza superior, no te digo en primaria, no te digo en secundaria, pero ya cuando pasaste el nivel secundario, cuando entraste en una enseñanza técnica superior, cuando entraste en una enseñanza terciaria, cuando entraste en una enseñanza universitaria, esa herramienta yo creo que quedó abierta. ¿Por qué? Porque me permite salvar unas distancias que de otra manera eran insalvables. Claro. Me permite tener un conferencista que de otra forma no lo podía tener. Es decir, cuando te decía, en SEI en la presencialidad traíamos a un ministro a dar una conferencia. Sí, fantástico, pero era una actividad puntual que nos llevaba mucho tiempo de preparación y demás. Pero ahora de pronto son actividades que se pueden programar con mucho más fácil y llegar
a mucho mayor cantidad de gente. Entonces, construir un plantel docente, tener la palabra de un referente sobre un determinado tema, lo podemos gestionar muy rápidamente porque las tecnologías están disponibles. Y ahí voy a algo que para mí es esencial en esta pandemia. Hablamos mucho de realidad, de lo real, de lo presencial y de lo virtual. Sí. Y lo virtual, la Real Academia Española termina definiéndolo por allá, sí, lo que se hace a través de las plataformas en Internet. Digo, ahora, no había una cosa más real que tener al docente ahí, en mi casa, no pudiendo yo salir de mi casa. Es decir, fue una realidad cambiante. Y yo creo que está instalada en la cabeza, pero sobre todo en la enseñanza superior. Es decir, y hay ciertos niveles de socialización como educador, ¿no? Hay ciertos niveles de socialización a los que no hay que renunciar en primaria, en secundaria, pero a niveles técnicos superiores, a nivel de educación terciaria, a nivel de educación secundaria, yo creo que tenemos aquí la formación mediada por la tecnología, es decir, la posibilidad de interactuar con un referente distante, sin necesidad de traerlo a un lugar físico y con la posibilidad de tener un público distribuido. Es una herramienta muy valiosa como para descartarla de plano. Tener claras las reglas de juego cuando vamos a hacer un lanzamiento, decir, no, este curso va a ser presencial, este curso va a ser semipresencial, este curso va a ser híbrido, es decir, va a tener actividades mediadas por la tecnología, pero nos vamos a encontrar una vez cada 2 meses, una vez por mes, a los efectos de tener una charla sobre un determinado aspecto, para conocernos, sí. Porque el conocimiento es muy importante. Sin duda. Entonces, dentro del futuro de SEI y dentro del futuro de las instituciones educativas en general, yo no me animaría a descartarla así de plano. Sí, volvimos a la presencialidad, pero yo creo que esta herramienta queda guardada a los efectos de poder interactuar con un grupo en Colonia, con un docente en Paysandú, y ¿por qué no? E internacional también. La colaboración es una C mayúscula para las cuales, si hay algo que quedó evidente, es que la distancia no debe ser un límite argumental para decir no, porque mediados por la tecnología lo podemos lograr. Exacto. Además, profesor, es una herramienta que sin dudas tiene un gran potencial para continuar creciendo muchísimo más. Yo pienso que sí, y tal vez para el año que viene, más allá de todas las propuestas educativas que el televidente puede encontrar en nuestra página sei.edu.uy, para el año que viene podemos tener alguna sorpresa sobre proyectos que estamos trabajando en este momento, de forma de hacer el lanzamiento para el año próximo, con todas estas posibilidades que nos está brindando la tecnología y la apertura mental que ha significado en muchos aspectos el saberse que estamos en un lejano rincón al este de un remoto sur, como me gusta decirle a Maldonado, pero estamos integrados en el mundo. Apareció un virus en un diciembre y en marzo teníamos una alerta sanitaria. Es decir, el mundo es uno solo y cada vez más pequeñito, en el sentido de que estas tecnologías nos permiten relacionar. Sin dudas. Bien, para los socios de CACEPA obviamente que hay beneficios. Beneficios en sus cuotas mensuales y en su descuento anual por cursos sí, sin duda. Y ya te digo, Enrique, de los acuerdos más viejos que tiene nuestra institución. Nos ponemos a las órdenes en sei.edu.uy, toda la información, y como siempre un celular 099 100 234. Muy fácil. Muy fácil. Muy bien. Me quedo con esta frase. La realización de tus proyectos es nuestra razón de ser. ¿Le suena esa frase, verdad? Ese es el lema de la institución y con la cual recibimos a todo estudiante que pasa por esas puertas. Es decir, si recibimos un estudiante que no tiene proyectos, es decir, el germen está en la persona que se acerca a la institución educativa, pero en esa persona es donde está la razón de ser de la institución, en que ese proyecto se transforma en realidad. Nosotros somos solamente una herramienta. Entonces, cada vez que le damos las gracias
a un estudiante, a su familia, le repetimos esa frase, es decir, la razón de ser de la institución es la realización de los proyectos que trae ese estudiante. Yo quiero ser analista programador. ¿Y por qué quiere ser analista programador? No porque me interesa, porque quiero trabajar en un estudio contable, porque tengo una idea sobre un videojuego, porque tengo esta idea, y yo quiero ser esto porque un primo, porque alguien estudió, y bueno, ese proyecto es el que hay que potenciar. Y esa realización es la que hace que SEI mantenga su vigencia. Profesor Leandro Escaso, gracias por obsequiarnos con su presencia y sus conocimientos. Un orgullo para nosotros recibirlo aquí en esta casa. Muchas gracias, Enrique, y a toda la institución, como siempre, y a los socios, decirle que las puertas están abiertas para hacer eso, ser la herramienta en la realización de los proyectos de nuestra gente. Muchas gracias.